Y aquí estamos, gracias por acompañarnos. Solo una vuelta más, tenemos varios inicios. Ese fue uno, este es otro. Efectivamente, lo contábamos a través de Tarico, con Máximo, con Aníbal, las internas, hablamos con Mario Masachesi sobre una cosa muy endogámica del gobierno que es su propia agenda, cómo conservamos el poder, cómo vamos asegurándonos territorio, cómo le cortamos ya no al pato Rengo las plumas, sino lo hacemos definitivamente que no pueda... Es Alberto Fernández, lo quieren, lo están despostando en vivo, si pudieran, lo correrían. Parcialmente ya lo hicieron, pero no del todo, y esto les molesta mucho. Y sobre todo, operativo despegue. Ese señor que está ahí no es nuestro, será otra cosa. Si lo hicieron con Menem, si dijeron Menem fue un plato volador, imagínate si no lo van a querer hacer con Alberto Fernández. Mientras eso sucede, hay una agenda de la gente, que es lo que vos necesitas que te resuelva la política y el gobierno de turno, y que no se está haciendo. Básicamente te llevo unos años atrás un psicólogo americano que te sintetizó muy bien, se llama Abraham Maslow. Este gráfico lo vas a poder entender muy fácil. Es la pirámide de Maslow, mírala por favor. Abajo, Maslow fue un psicólogo americano y hace muchísimos años esta herramienta sigue teniendo vigencia para explicar la pirámide de las necesidades humanas. Si no tenés los segmentos de más abajo, el rojo, el naranja, resueltos, no podés ir sofisticando tus necesidades. Lo más importante es que tengas, por supuesto, lo biológico, respiración, alimentación. Bien, pero lo segundo, lo naranja, prestale mucha atención, es lo que un gobierno te tiene que ayudar a tener. Seguridad, empleo y sobre todo una propiedad. ¿De dónde trabajás? Si tenés un trabajo o no, y un lugar para vivir. Salgo de esta pirámide que es básica para decirte, si esa pirámide es real y lo es, el INDEC te dice que somos 46 millones de argentinos. ¿Sabés cuánto es la fuerza laboral? Los que tiran del carro y aportan no son los únicos ingresos del Estado. Por supuesto hay por ventas, exportaciones, pero ¿sabés cuánta gente aporta de los 46 millones de argentinos que sabemos que hoy que somos? 12.8 millones registrados. Insisto, de 46, solo 12 millones de argentinos están tirando formalmente del carro. Después vienen todos los informales, los que están a la intemperie, los que el gobierno se pierde de también recaudar aportes. Y ahora te pregunto, ¿hay una sola ley que se esté cocinando en el Congreso para que toda esa gente que está afuera, sin empleo o con empleos precarios, se pueda sumar, se pueda formalizar? La respuesta es absolutamente no. Hay algunas pequeñas iniciativas y nada más. El gobierno te dice que creció el empleo, y es verdad, pero creció muy poquito en relación a todo lo que había caído en pandemia. Rebotó, pero después crece a un ritmo que no alcanza para sacar a los argentinos de la pobreza. ¿Sabes cuál es el gremio que más creció si hablamos de empleo? El monotributista. El empleo que más crece es el monotributo en empleos precarios, que están hoy y que mañana no están. El segmento de Maslow te dice: empleo, si vos querés tener necesidades cubiertas, ahí tienen ustedes. No se está haciendo nada en el Congreso por esto. Y me meto definitivamente con algo que venimos tratando en este programa, que es la ley de alquileres. Decía Maslow, un lugar para vivir. Quiero contarte con datos. Vos sabés que la ley de alquileres la reformaron porque dijeron que era muy injusta con los inquilinos, que efectivamente muchos la pasaban muy mal y que había que arreglarla. La metieron en el taller. ¿Sabés qué? Salió más abollada, más chocada de lo que estaba la ley anterior vigente. Te lo digo con números, no es una opinión. Mira este dato de, por ejemplo, en Capital Federal. Esto es información de José Rosados, de Reporte Inmobiliario. En diciembre del 2021 había disponibles, si vos querías alquilar, 2.830 viviendas. La mágica ley de alquileres que vota en el Congreso aparece y un año después desaparece un montón, el 38% menos, 1.758 viviendas. Caída interanual de la oferta de inmuebles, 38%. Lo hizo
toda la política, pero Juntos por el Cambio quiere arreglarlo. ¿Y sabes qué? Se lo frenan. Está el gobierno frenando esta ley de alquileres, que básicamente quería emparejar la fuerza entre propietarios e inquilinos y hace que hoy hay, por supuesto, muchas propiedades menos en oferta. Entonces se arma una cola enorme de gente que quiere alquilar. ¿Sabés lo que hacen los propietarios? Dos cosas. Cuando saben que la cola, que es para visitar el inmueble que ellos están por alquilar, es muy grande, a lo mejor lo quitan, si está en un aviso, vuelven a subir el precio y entonces para toda esa cola que quiere subirse a ese departamento es mucho más caro. En un primer tiempo, efectivamente, fue más barato para los inquilinos que terminaron pagando, después de la sanción de la ley, muchísimo menos que lo que había aumentado la inflación. Entonces hubo un primer momento donde se tenía la ilusión de que la parte, entre comillas, débil, el inquilino, estaba ganando. ¿Saben lo que pasó? Que después, cuando vinieron las renovaciones, el propietario con justo y total derecho, y que venía castigado y perdiendo contra la inflación, actualizó un precio muchísimo mayor, también por cobertura, porque sabía que esta ley es sumamente rígida, y entonces los esperaba, lo voy a decir cariñosamente, con la escopeta, porque si no, no paga los gastos. Entonces, lo que fue pan para hoy, para los inquilinos, terminó siendo hambre para mañana. Es una política que terminó siendo populista. ¿Sabés si eso lo están arreglando? Te lo cuento yo. Está absolutamente trabado en el Congreso. Ni leyes de facilitación, de formalización del empleo, ninguna, y tampoco ninguna iniciativa para rearmar esta ley que es desastrosa, y hay miles y miles y miles, muchos de ellos votantes de este gobierno, que necesitan un lugar digno para poder vivir. ¿De qué se ocupa el Congreso? Vos lo sabés. De la propietaria mayor, de la agenda de Cristina Fernández de Kirchner, que no es inquilina. O sí, de los últimos 20 años, 16 años alquilando y con mucho éxito Casa Rosada. Bienvenidos, acompáñenme. Lucía Salinas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? ¿Por qué está más corto el pañuelo hoy? Porque estaba ayer como demasiado expansivo. Está en su justa medida gracias a Mariana de vestuario. Bien, Osvaldo, bienvenido. Buenas noches. Una pequeña cosita que quería decir sobre el censo. Cuando apenas salió el censo, que dieron los primeros resultados provisorios, éramos 47.327.407. ¿Y ahora? Ahora somos 46.044.703. En pocos meses al INDEC se le perdieron 1.282.704 argentinos. Puede pasar. No. Osvaldo, vos, yo soy bachiller. No hace falta haber hecho contabilidad. Con los bachilleres podemos dominar el mundo también. 1.200.000 personas en pocos meses. Tremendo. Alguien tiene una goma de borrar. ¿Cuántas ciudades? ¿Está bien dicho decir que se vienen nuevas modalidades de fotomulta? Estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires, pero podrá próximamente ocurrir en otros lugares. Atención, va a haber 200 cámaras que te van a sacar una foto si vos estás hablando con el celu, vos estás así manejando, o si estás doblando en una posición incorrecta, y sobre todo si no vas con el cinturón. Esto para muchos es un alivio, es una buena medida, y hay quienes tienen miedo de una violación a la privacidad. Ya se están metiendo con la foto en el receptáculo. No pasaba, había fotos en la ruta, la fotomulta, se veía tu auto. Ahora se te va a ver a vos. No te digo que es fotocarnet, pero más o menos. ¿Esto viola acaso la intimidad? ¿Es un problema? Vamos a hablar con Lucila Capelli. Lucila, gracias por venir. Que vos sos, y quiero que vos digas exactamente el cargo, es Subsecretaria de Planificación de la Movilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Esto ocurre desde mañana. Desde mañana, nosotros en el marco del segundo plan de seguridad vial de la ciudad, desde el año pasado estábamos cambiando la tecnología de la fiscalización electrónica. Como bien dijiste vos, son 200 puntos, pero solamente en 100 puntos se van a introducir estas nuevas fiscalización de inconductas, que ya se realiza de forma manual. Vos, hoy los agentes de tránsito, acá siempre están, acá cerca, si te ven usando celular o te ven sin cinturón de seguridad, labran una infracción. Lo que se está incorporando es que ahora se puede hacer también de forma electrónica en 100 puntos que van a estar disponibles, están ya disponibles en la página web del gobierno y también las aplicaciones de navegación para que los usuarios sepan dónde están.
Bien, vamos a... Entonces, esto es larga mañana. Sí. En 200 puntos de la 100, capital, o sea, 100 puntos de la capital. 200 puntos son los puntos de fiscalización electrónica. Solamente en 100 se incorporó esta tecnología para estas nuevas conductas. ¿Qué vamos a ver? ¿Vamos en el auto o caminando por la calle y qué vamos a ver? ¿Postes con una cámara? ¿Cómo va a ser? Los postes están debidamente señalizados, avisan que son postes de fiscalización electrónica y también te lo va a avisar tu navegador de GPS que utilices, te va a decir que estás pasando por un lugar de fiscalización electrónica. Pero que, digamos, contanos cómo, no tenemos una foto de ver cómo vas. No, pero describilo. es un poste. ¿Es esto? ¿Va a ser esto? Sí, exactamente. Bien. Y tiene un señalamiento también que indica que eso es de fiscalización electrónica. Bien, y yo no sé qué palabra usé, que me corrige Maxi, nuestro productor, va sobre el habitáculo. Bien, ¿qué foto voy a recibir cuando abra o cuando entre a la página? Es importante aclarar que nosotros hacemos esto por un tema de seguridad vial. Se ha triplicado el uso del celular al volante y la distracción manejando. Por ejemplo, si vos estás manejando con el celular, lo mirás 3 segundos a 40 kilómetros por hora, perdés 33 metros de visión. O sea, ese es el marco en el cual y la preocupación por la cual nosotros estamos implementando esto, y las nuevas tecnologías nos permiten ser mucho más precisos a la hora de fiscalizar, pero siempre poniendo la privacidad también en un rol importante, ¿no? Ahora yo quiero que hablemos de que la gente además vio unos datos de falta de uso de cinturón de seguridad, que decís, no puede ser este dato. Ahora vamos despacito que tenemos tiempo. Mira, ¿qué vamos a ver? ¿Qué foto saca? Hace así como con la proporción. Sí. ¿Hasta dónde me toma? Creo que la por ahí foto? también hay alguna foto, pero lo que saca es a la infracción, es decir, te va a sacar con el celular en la mano, o sea, si vos estás manipulando el celular o si vos no tenés un cinturón de seguridad puesto. Saca todo. Pero no te enfoca la cara. No te enfoca la cara, con lo cual la cara del conductor no se va a ver en la infracción. ¿No te enfoca o te la blurea? Te puede blurear el mentón o la boca si te aparecía la parte de abajo, pero la cara en sí misma no va a ser parte del ángulo. Si alguien es más petizo, sale entero, sí, digamos. claramente. Tiene que ver un poco con eso. Así. Pero digo, entonces, ¿y va a salir una persona? ¿Van a salir dos? Va a salir solo el conductor, los acompañantes o no acompañantes. Siempre ese lugar va a estar blureado, directamente tapado por la tecnología. Esa parte no aparece. Bien. A ver, yo tengo alguna inquietud que tiene que ver con los verdaderos motivos. Yo digo, estoy absolutamente de acuerdo en que no se puede manejar con el celular. Es más, el año pasado me chocaron una persona que venía hablando con el teléfono. Está claro que subo a un auto de alquiler y me pongo el cinturón, respeto todas las cosas. Ahora, yo lo que digo es, ¿no conviene antes de que pongan una fotomulta hacer una fuerte campaña? Porque hay un montón de gente que no usa el cinturón de seguridad, gente que lo ves con los chicos sin cinturón de seguridad. Para mí debería haber previamente a ponerte una fotomulta una buena campaña. Esto no se hace, esto está mal, esto está... Pero no, lo que uno tiende a pensar es que si aparece tanta fotomulta, lo primero que aparece es un afán recaudatorio. Esa es mi primera impresión de ver que aparece tanta fotomulta en todos lados. No, bueno, parte de mi presencia acá también es comunicar que esto se va a lanzar. Nosotros lo comunicamos también en todas las pantallas de gobierno. Tenemos también, digamos, comunicación de campañas de seguridad vial permanentes. Y la comunicación, digamos, es permanente, pero la verdad que de la pandemia hemos salido con mayor siniestralidad vial. Y a nosotros nos preocupa mucho eso. Sí, después de la pandemia... Sí. Pero, ¿Qué números estamos hay? cerrando un 2022 con números mayores a 2019 y eso nos preocupa mucho. Pero, espera, estamos, más o menos creo que en el fondo de la cuestión estamos todos de acuerdo. Lo que estamos, me parece que puede haber alguna diferencia, es en el modo de implementación. Pablo dice, y yo agrego, no puede haber un periodo de adaptación. Viste que cuando cambian de mano una calle hay periodos, periodos para que la gente vaya entendiendo. ¿No se podía antes de largar? Estas inconductas ya son, digamos, están en la ley de tránsito hace un montón y los que hemos sacado el registro hace muchos años. Ya existe hace muchos años y se sabe que es una inconducta, no es algo nuevo. Lo que está cambiando es la forma en cual lo estamos fiscalizando para ser más efectivos en la fiscalización. Y también pensemos que una distracción ¿cuánto va a valer puede llevarse una multa? vida. También es un poco la política pública lo que va es a... No tenemos dudas y yo quiero ir al fondo de la cuestión. Digo, hay datos alarmantes de cómo se maneja.
déjame ponerme en el otro lado del escritorio un poco para... No, y lo de fin de recaudatorio, nosotros estamos publicando la ubicación de las cámaras, con lo cual no es que estamos yendo a cazar a la gente. Eso, se sabe dónde están las cámaras, y la gente tiene que, digamos, puede bajarse un navegador o puede ponerse GPS, que está permitido por la normativa utilizar GPS, y sabe dónde están estas cámaras. Nosotros no estamos yendo a engañar a nadie, digamos. ¿Cuánto vale una multa? Una multa por no uso de cinturón y por celular, alrededor de 7.000 pesos hoy. Está ¿Se bien. usa este servicio en alguna otra parte del mundo? Sí, ya en Argentina, en algunos municipios de la Argentina existe y es una tecnología que la inteligencia artificial y, digamos, te está permitiendo hacerlo con mucha facilidad. O sea, pero se hace en... Sí, se hace. Nosotros estamos replicando buenas prácticas. Está bien, pero yo insisto en el tema de la campaña de concientización, porque por ejemplo hay una, y perdón la gente del interior del país, pero hay una avenida en el barrio Saavedra que se llama Galván, que uno va a 40, ¿no? Y vos te sentís que estás manejando a menos velocidad de la posible, pero está claro que si vos te pasaste en una esquina o porque un auto te forzó, la multa te cae. Y ustedes lo saben bien, que esa avenida, más allá que está toda señalizada y todo, hay cualquier cantidad de multas que se dan ahí. Entonces, me parece previamente a quien no usa un cinturón vos lo tenés que convencer de la necesidad de que le sirve. Entonces, yo insisto en que me parece que la publicidad de la ciudad debería estar puesta en publicitar eso y en no en que rápidamente nos llegue una multa. E insisto, vos cruzás tu semáforo en rojo, que te den con un palo porque te corresponde. Sí, digamos, tomo tu inquietud. Nosotros hacemos un esfuerzo muy grande para comunicarlo y digamos, se repite todo el tiempo. Hay pantallas acá, las pueden ver desde la oficina, donde dice usar el cinturón de seguridad, no uses el celular. La verdad que el esfuerzo es muy importante y también buscamos todos los canales para llegar a la gente, que claramente es difícil ya comunicar mensajes de forma homogénea, ¿no? Hablemos de... Osvaldo tenía algo. No, estaba pensando justo, para mí hoy es un día difícil porque mi hermano hubiera cumplido años y murió justamente atropellado en una ruta nacional. Así que cualquier cosa que tenga que ver con el cuidado vial, digamos, me parece que es importante. A esta altura del partido creo que deberíamos saber que no se puede usar el celular cuando estás manejando. Deberíamos saber que el cinturón de seguridad salva vidas. Digo, es cierto lo que decís, Pablo, de la campaña de concientización, pero también es cierto que tengamos un poco de responsabilidad. Sabemos lo que ocurre con el celular, sabemos lo que ocurre con el cinturón de seguridad. Claro, pero Osvaldo, yo te digo, la otra vez yo iba con mi hija. En el auto al lado le marcaba a mi hija, que obviamente es chiquita, se sube a un taxi y se pone el cinturón. Era un papá, una mamá y sus dos hijos atrás, todos sin cinturón. Entonces, ¿vos qué haces ante eso? Está claro que vos le tenés que hacer una campaña firme y después de una campaña firme lo tenés que multar. Porque si no entiende que no tiene que poner a sus hijos cinturón de seguridad, vos tenés que hacer. Ahora, yo lo que digo es, debería haber, y la verdad que la ciudad es muy creativa en comunicar publicidad de un montón de cosas, debería hacerlo. Pero publicidad, digo, pero campañas con el cinturón de seguridad hace más de 10 años que hay. Bueno, entonces déjeme, yo estaba buscando en el celular este dato y decime si vos lo das por bueno. Digamos, según la Secretaría de Transporte, la utilización del cinturón en todos los ocupantes del vehículo se redujo de 68% en 2019 a 63% en 2021. Hasta ahí se redujo, vamos a decir, 5 puntos. Pero mira esto, en autopista, en acceso en Panamericana y General Paz, solo el 37% usa cinturón. Son datos de las concesionarias que están también muy preocupadas. Claro. Todas las mañanas nos levantamos con unos choques. ¿Pero fatales. tienen alguna hipótesis de por qué la gente, digamos, menos de la mitad usa el cinturón? Ha sucedido algo con la pandemia que ha trastocado ciertos hábitos y ciertas conductas. Digamos, ciertas buenas conductas que se habían podido trabajar de manera, y también tenemos más exceso de velocidad y, como te dije, tenemos más muertos de los que teníamos en 2019. Capaz también tenemos menos educación generalizada en cuanto a la convivencia social. Digo, porque también esto que decía Pablo recién, explicarle a su hija el cinturón de seguridad no solo es un resguardo hacia vos, es un respeto hacia el otro también. Digo, toda persona que maneja sabe que no es solo su seguridad de las personas que llevan el auto, sino también el otro. 2 años sin escuela tienen consecuencias. Bueno, digo, me parece que acá hay un deterioro quizás
en la convivencia o en las conductas de la convivencia social que pueden reflejarse en estos Totalmente. números. O sea, la movilidad es un espejo de la convivencia, Bueno. es 100% convivencia. Y en esa convivencia surgen, bueno, todas las, digamos, Sí. los temas psicológicos y emocionales y también culturales que tiene la sociedad. Así que sí, los vemos y también tenemos más circulación de vehículos, por ende también eso trae aparejado mayor siniestralidad, tenemos más motos, eso también es un tema muy sensible para nosotros. Hay una cosa finalmente que es importante, digamos, es una epidemia el tema de los choques, el celular también. Yo también, a una mí me pandemia. destrozaron el auto hace unos meses también porque en un choque en cadena, porque un señor venía leyendo el celular. De hecho, lo aceptó, dijo, yo vine mirando el celular. El auto está en el taller todavía. Pero digo, más allá de eso, también es clara la señalización, porque hay mucha queja de que cambian una velocidad máxima, después hay otra velocidad, no se sabe bien cuál es la velocidad, después te viene la multa. ¿Cómo se puede hacer con eso para que haya reglas claras? Sí, las velocidades las establece el Código de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. Y ante alguna duda siempre hay señalamiento en las avenidas o en las calles, también en las autopistas, que a veces hay cambios de velocidad, y se recomienda utilizar GPS que siempre te alertan ante posibles, digamos, cambios, bajadas de velocidad. ¿Podés recordar además, en General Paz, que se varió tanto? ¿A cuánto 80 se puede kilómetros ir? por hora. ¿En toda la General Paz? Sí, en toda la General Paz. No sé, tal vez hay alguna bajada que no, pero digo, la General Paz la velocidad máxima es 80. Ojo con General Paz, porque General Paz no es la que usted conoció, señora, señor. La General Paz es 80 y hay cámaras en todos lados, Hay ¿verdad? cámaras en varios puntos y las cámaras en la General Paz ayudaron mucho a bajar la siniestralidad y sin embargo sigue siendo uno de los lugares con más siniestralidad vial. No tan a prisa, señorita. Usted no se va todavía. Si alguien va hablando en Bluetooth, ¿tiene una fotomulta? No, manos libres y GPS están habilitados por el Código de Tránsito. Lo importante es mantener la vista atenta hacia adelante. Si vos vas hablando por Bluetooth es como si estuvieses Déjame hablando hacer yo hago la... Si voy así, obviamente Sí. multa. Si voy así, Sí, También. haciendo en altavoz, ponete los... que digo, nadie me ve, eso multa. Sí, ¿Me toma la cámara en esto? Sí, la recomendación es o tener un sistema que viene con el auto que te permite tener el manos libres o comprarte un dispositivo para poner ahí en el aire acondicionado, dependiendo del auto, para poder... Sostenedor de teléfono. Ahora hago videollamada y lo pongo como ponen Como si digamos, fuera el habitualmente los GPS. taxistas, el GPS ahí, lo pongo en la rejillita del aire y voy manejando con las dos y hay una imagen ahí en el celular y estoy en Zoom. Eso es un peligro, no lo tenés que hacer, pero hoy la tecnología lo único que nos permite es agarrar las manos y la mirada, que en general es lo más importante. No significa que igual que si la tecnología no lo puede captar, que sea algo que se pueda hacer. Claro, la digamos. tecnología te hace que, por ejemplo, los taxistas Digo, vayan mirando una serie, por ejemplo, claro. acá, ¿no? Pero entonces ahí, digo, tiene que aparecer en la fotomulta que yo tenga el celular en la mano, Sí, sí. técnicamente, porque Las si lo manos tenés en la en las masa. piernas Sí, sí, y sí. vas hablando o vas mirando, Sí. digo, es la misma imprudencia que tenerlo en la mano, Sí. pero la fotomulta no me lo va a tomar. Sí. Son las limitantes de la tecnología, pero bueno, también por eso estamos acá y estamos hablando del tema. Sepan que la distracción al volante genera siniestros viales y está tu vida y la de los otros. Te lo enseñan cuando te dan el registro, además. Pero, Exacto. hablabas en principio de un plan integral de tránsito. ¿Qué otras cosas podemos esperar este año? Nosotros el año pasado sacamos el examen de conducir a la calle con autos doble comando para que los que obtengan la licencia de conducir sean conductores más probos, que hayan, digamos, podido superar las pruebas de la Ciudad de Buenos Aires y la convivencia y poder ver eso. Obviamente esos resultados los vamos a ir viendo con los años. Y también sacamos lo que es alcoholemia con mayores penas o donde vos hoy si en un control de alcoholemia tenés más de 0,5, estás inhabilitado para manejar entre 2 meses a 2 años. Eso nos sigue ayudando a bajar la tasa de positividad en la ciudad, que es del 1% todavía. Bien, ahora tenemos que despedirte, agradecerte, pero a ver si es tu área. Necesitamos que alguien próximamente venga a hablar de otros temas viales, que es cuál es el criterio para elegir cambios y variaciones de mano, nuevos canteros. Hay mucha polémica con respecto a esto. Acarreo de tu auto, sí, no, cómo. ¿Es tu área? Algunos temas sí, otros no. Bien.
pero sí, es un tema que genera mucha conversación. Bien, Relatos Salvajes, vos sabés que es una película que todo el mundo estuvo ahí y bueno, nada. La próxima seguimos entonces. Dale. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Lucía, Jones Wala, ¿será extraditado? Sí, no, ¿cuándo? Bueno, la justicia chilena ya concretó el pedido de extradición de Jones Wala, que fue detenido ayer. Y ahora se suma una particularidad, y que es que la justicia de Bariloche pidió su prisión preventiva y este jueves el juzgado chileno va a analizar este pedido. ¿Por qué la justicia de Bariloche pide la prisión preventiva de Jones Wala? Lo cierto es que tiene al menos 2 acusaciones con firmeza Jones Wala en la justicia argentina y es lo que se tiene que decidir, y lo tiene que decidir el gobierno de Alberto Fernández, es si lo va a extraditar sin que afronte los procesos judiciales en Argentina o si van a generar que afronte las acusaciones que tiene en la justicia argentina. ¿Cómo el gobierno es el que tiene que decidir? Porque ahí lo que se va a tener que decidir algunas cosas es vía Cancillería también. Por eso, puntualmente. 2 causas puntuales que tiene Jones Wala en la justicia argentina, ahí las tienen en pantalla. Los delitos que se le atribuyen son incitación a la violencia colectiva e intimidación pública por 2 hechos cometidos el 19 de octubre de 2017. Una segunda acusación que pesa sobre Jones Wala es también el delito de incitación a la violencia colectiva, siempre la violencia atribuida a esta persona, por otro hecho cometido el 5 de marzo de 2018. Por estas 2 causas tiene procesamiento la Cámara de Comodoro Rivadavia, que es el tribunal que revisa estos expedientes, los confirmó. Están confirmados estos procesamientos, pero se suspendió el proceso hasta que regrese a la Argentina porque la justicia de Chile estaba llevando adelante la acusación por la que le dieron 6 años de prisión por incendiar un predio y también por la tenencia ilegítima de arma de fuego. El asunto es que ahora está en Argentina. ¿Qué va a pasar? ¿Va a afrontar estos 2 procesos judiciales? ¿O va a regresar a Chile donde se está pidiendo la justicia chilena y el gobierno de Boric puntualmente dijo no queremos impunidad y lo van a enviar a que cumpla los 6 años de prisión allá? Mientras tanto, en un planeta que habita junto a nosotros, Juan Grabois dio su punto de vista sobre qué tipo de persona es Jones Wala. Crearon de un joven sin ningún poder de daño al enemigo interno para poner una cortina de humo sobre el verdadero problema de la Patagonia. Las multinacionales nos roban todo, tierras, agua, lagos, minerales, en ilícita asociación con los políticos de turno. Juan Grabois hoy salió claramente a defender la Jones Wala. Eso de cuestión sin ningún tipo de daño. Bueno, recién Lucía enumeraba los delitos en Argentina y hay que preguntarle a los chilenos lo que hizo allá, actos de terrorismo que hizo este hombre. Simultáneamente a esto, Grabois y su gente están en estos momentos en Lago Escondido, en una nueva protesta. Está poniendo un foco Grabois ahí con el tema de las tierras en la Patagonia. Encontró un eje político. Grabois quiere ser candidato y lo está poniendo ahí en una discusión. Bueno, está claro que hay sectores del kirchnerismo que defienden a Jones Wala y su accionar. Qué paradójico que hable de cortinas de humo, ¿no? En este momento del país el tema es Lago Escondido. Bien. Claro. Florencia Arieto, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Hay voluntad del gobierno de hacer las cosas con rapidez y contundencia para que vuelva a prisión Jones Wala, según tu mirada? Mira, está en un limbo. La verdad que a Jones Wala, Jones, en realidad hay que decir Jones, porque en realidad es Gales, ese apellido nunca fue mapuche, ni tehuelche, ni nada. Arranquemos por eso. Pero se lo chocaron porque una vecina sintió ruidos en su patio, había alguien que veía en la oscuridad que pisaba y después que entró a su quincho, que estaba al lado de atrás, hizo la denuncia y fueron 2 policías a ver a una persona, estaba borracha, tirada sobre un montículo de ropa y se dieron cuenta que era. De hecho, la policía no lo identificó. Se los identificó policías, él. Claro, el gobierno vía Aníbal Fernández dice que hubo un trabajo de inteligencia. Aníbal Fernández, la verdad que me da vergüenza contestarle a una persona de ese nivel, lamentablemente es ministro de Seguridad, pero es mentira. Y aparte, si realmente hay cuestiones de investigación, de inteligencia y de trabajo, tendrían que capturar a los fugados del desalojo de Mascardi, que son
mucho menos inepto, ni organizado, ni nada que con respecto a Jones Walla. Si la vecina hubiera dicho, está Jones Walla acá en el patio de mi casa, ¿hubieran ido? Buena pregunta, para que la conteste Arabela Carreras. A ver de qué lado está, porque hoy se suben todos al Pony, pero la verdad que se lo chocaron. Igual es una buena noticia que esté detenido. Ahora sí vuelvo a lo técnico. Acá hay una cuestión que tienen que resolver, que por el temperamento que tomaron las dos juezas federales, tanto la de Bariloche que subroga, que es la Neuquina Domínguez, como la de Esquel, que nadie quiere resolver la extradición, es un problema. Evidentemente es un tema que quema, porque el parte del gobierno tiene una alineación más que nada de protegerlo. Acá hay una cuestión que se tiene que resolver, que es procesal, que es... Hay una condena ya firme en Chile, por lo tanto debiera extraditarse para que finalice la condena allí, pero hay procesamientos también pendientes, por lo tanto podría quedar detenido acá, que se resuelvan las causas, se lo condene y eventualmente después se lo extradite para terminar la condena a Chile y después que vuelva a cumplir la condena acá. Sería lógico que si vos en tu país, saquemos este ejemplo, tenés unos delitos que definir ante la justicia, si te corresponden o no, se resuelvan y luego, bueno, vamos a suponer que uno lo hallarán culpable, el otro no, o al revés, después se definirá extraditar a otro país. ¿No correspondería Coincido eso? Y aparte por su nacionalidad, además, es argentino. Entonces, coincido. No creo que lo hagan, creo que se lo van a sacar de encima mandándolo a Chile, pero debiera ser lógicamente así y de hecho... tienen que definir para que eso suceda la prisión preventiva. Es una papa caliente acá, claro, porque pueden armarle manifestaciones a favor, puede complicarle al gobierno, puede meterle ruido. Exacto, que es lo que... A ver, quiero decir algo con respecto a lo que dice Grabois, que vive en una realidad paralela, pobre. Los manifestantes, que eran 1000 personas de 120 organizaciones, supuestamente las que iban a recuperar el lago escondido. O sea, imagínate que 11 personas por organización. Pues mandan representantes. Tiene un tema de pueblo, tiene un tema de pueblo, lo que es pueblo, la palabra pueblo. Obviamente no son peronistas, pero lo que quiero decir es, los gauchos, los vecinos, los pequeños propietarios y toda la comunidad del Follel, que es donde está el camino hacia el lago escondido, se le pararon de mano y no los dejaron llegar. ¿Por qué? Porque el Estado acá se ha corrido. El Estado provincial y el Estado nacional no está. Entonces se dirime entre dos pedazos de pueblo. Entonces lo que quiero decirle para que sepa la gente es que el pueblo no está con Grabois. El pueblo argentino, y aparte quiero decir una cosa porque también es importante. Lewis compró legalmente en este país. Después discutamos si la ley que le permitió comprar a un extranjero, como también compró el emir de Qatar. Pero al emir de Qatar no le dicen nada en el kirchnerismo, debe ser que lo deben necesitar. Lo que quiero decir es, después discutamos... Pero no hay una base china, digamos, si ponemos aparte de una base china en el que tenga soberanía. Si ponemos a porotear, por eso digo, pero podemos pensar en términos de soberanía. En términos de soberanía, eso es cordillera, tenemos frontera del otro lado, hipótesis de conflicto, que no es que mañana tengamos una guerra, pero nosotros tenemos la OTAN en las Islas Malvinas. No podemos hacernos los otros. Ahí está la OTAN. O sea... Y la Inglaterra es parte de la Alianza del Atlántico. O sea que el poderío militar está ahí. Nosotros erróneamente hemos desmantelado el poder de fuego de nuestras Fuerzas Armadas, no para ir a una guerra, simplemente para construir la paz. Cuando un país no tiene defensa, está más vulnerable. Pero eso es otro tema. Volvamos a esto. Podemos discutir si en la frontera con un país que ha sido históricamente hostil, más que nada en nuestro conflicto en el Atlántico Sur, como Chile, debiera haber propiedades privadas. No importa, propiedades privadas, discutámoslo. Y aparte, que algunas propiedades privadas estén en manos extranjeras, discutámoslos en términos de soberanía, pero no con facilismos. Ahora, Lewis no está cometiendo ningún delito. A Lewis le permitieron comprar. Ahora, si la justicia falló porque modificó la condición de la sociedad y la hizo, primero era aparentemente una pantalla argentina y después con capitales, bueno, la justicia tiene que resolver esa ilegalidad. Pero mientras que no la resuelva, esta persona, como tantas otras, compraron porque hubo una ley que se los habilitó. Porque si no, el kirchnerismo te cruza, viste, que te difumina el eje de lo legal y de lo ilegal. El kirchnerismo entonces te dice, che, si hay gente que no tiene acceso a la vivienda, está habilitada la usurpación. Y vos sos un empleado bancario que hace 40 años que está pagando un crédito para comprar tu casita y te sentís un pavo. Entonces digo, lo que es legal y lo que es ilegal es ilegal. Ahora, podemos considerar si eso nos conviene y podemos modificar las condiciones, pero no es que está cometiendo una ilegalidad la persona que está ahí, ¿sí? Te quiero recordar, antes de invitarte a quedarte, porque viene el corte, que Lázaro Báez tiene 300 o 400.000 hectáreas. Aparte. Bueno,
en zona, perdóname, en zona de frontera, Bien. en zona de cruce del canal del Bigla Abajo, Cristóbal o sea, López también. Cristóbal López también. Bien. o sea, por Vamos- eso digo, elegir, si vamos a aplicar una política de soberanía y qué es lo que nos conviene, hagámoslo sin facción, porque si no, no sirve. Bien. Y por eso el pueblo no está ahí con Grabois, perdón. Bien, quédate acá, Dale. toma hidratate, parada de hidratación, toma agua, Florencia Arieto, hacemos tanda y volvemos, vamos. Estamos hablando de la detención de Jones Wala, porque mucha gente padeció concretamente, les prendieron fuego. Yo quiero compartir con ustedes algunas imágenes, porque si no, creemos que es un muchacho Como dijo extraviado en su itinerario vocacional, que fue flogger en las escalinatas del Shopping Abasto y un día dijo me autopercibo. Eso es de las rames, como prendieron fuego. Ese es Los Casa- Radales, esa Sí. casa es de Los Radales, de la familia Dates, ahí en Villa Mascardi. Estuvo el que, dueño con nosotros. que la destruyeron totalmente. Entiende Bueno. que esto no es un juego, ni son dos loquitos aislados. Y estas personas que hicieron este daño, obviamente, ahí está lo mismo que en Cuesta del Ternero, que está la prima de John Wala. Esto está todo organizado por Wala. Ellos, los que hicieron esto efectivamente y que estaban usurpando efectivamente Mascardi, siguen prófugos. Así que Aníbal Fernández tendría que encontrarlos si hace tanta inteligencia. Pero además, lo que hay que recordar es que los delitos atribuidos a Jones Wallace es violencia colectiva e intimidación. El tipo de delitos que le han atribuido también habla del tipo de acciones que él cometía. Y lo otro que me parece que es importante destacar es que hay un problema claramente con la justicia argentina, porque si está procesado, tiene los procesamientos firmes, mándenlo a juicio oral, que enfrente el proceso, que reciba una condena si lo encuentran responsable y, como decía Pablo, que primero, como es un ciudadano argentino, afronte los procesos que tiene en la Argentina, los delitos que ha cometido en la Argentina y que después cumpla y también afronte los procesos judiciales en Chile, donde le dieron 6 años de prisión. Le sumo un dato con respecto a Cuesta del Ternero. El juez decidió hace ya mucho tiempo que le devuelvan las tierras a la persona que Sí. la tenía, a Rojo, que era el dueño del aserradero, y eso no ocurrió. No. No le han devuelto las tierras todavía. No, y tomando lo que decís vos, Osvaldo, respecto de Cuesta del Ternero, en Cuesta del Ternero los papás de Elías Garay, que es el fallecido, dicen que los usurpadores lo dejaron morir. Sí. Y lo que quedó determinado en el juicio, que ahora tiene que estar dentro de poco el veredicto, es que hubo una pelea y que a uno le manotearon la carabina de los muchachos, que los muchachos que fueron a juicio por homicidio nunca se escaparon ahí, se fueron en su auto, dieron los datos de su auto. Están presos desde aquel momento. Desde aquel momento. Lo que quiero decir es, no solamente no le dieron Cuesta del Ternero, sino que Mascardi, la trampa, porque también tiene todo que ver con lo que decía Lucía respecto de por qué la justicia no activa, tanto la justicia de Río Negro como la justicia de Neuquén, como la justicia de Chubut, como la justicia federal de esos lugares. En el caso de Villa Mascardi, los desalojaron, están prófugos, o sea, pues detuvieron solamente a las mujeres, pero los varones están prófugos, por lo tanto, tanto la familia Date de los Radales como Frutos de la Cristalina, como la gente de Rucalauquen, que es el campamento donde iban los chicos con escasos recursos por primera vez a conocer Bariloche, como Gas del Estado, como la Escuela de Guardaparques, que era un proyecto de inclusión para toda la gente y quedó todo destrozado. El obispado. Y el Obispado de San Isidro, que también fue una posición bastante ambivalente. Después, obviamente, Monseñor Ojea tomó la decisión correcta, que es defender ese obispado que no es de él, sino de todos los feligreses quienes practicamos el culto católico. Pero lo que te quiero decir es que la causa esa, la de la usurpación de Mascardi, está en un limbo procesal también, porque no la elevan a juicio, porque cada vez que la van a elevar a juicio aparece un defensor de los usurpadores diciendo que el derecho indígena, qué sé yo. Y te cuento algo más que tiene que ver con las reuniones que se llevaron a cabo. Viste que hizo una reunión con los usurpadores Pietragala y después, por exigencia de las víctimas y porque las víctimas, o sea, de las casas usurpadas en Villa Mascardi, se pararon enfrente a la EMA para decir nosotros queremos participar porque somos los primeros damnificados, no les quedó otra que recibirlos. No invitaron a la comunidad Huiritray a esa reunión con víctimas, que es la comunidad originaria, legítima, que está dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, que cogestiona el parque con el Estado Nacional y que fue la primer víctima de los usurpadores que se dicen mapuches, o sea, atacando a una comunidad supuestamente.
¿Sabés lo que nos dijo Pietragala? No la podemos traer porque necesitamos un vocero de pueblos hicieron originarios. todo lo posible Todo para para... estar claro. ¿Por qué? Sí. Porque si sientan a la Huiritray ahí, se les cae la legitimidad a los usurpadores. Entonces lo que hacen ellos juegan como juega Grabois, la idea de que ellos son los blancos malos y nosotros somos los indígenas. Somos todos mestizos. Y acá nosotros tenemos dentro de las víctimas de Villa Mascardi, de la mesa de Villa Mascardi, a la comunidad Huiritray que tiene los papeles presentados y que todos defendemos porque son los verdaderos, digamos, administradores de ese parque nacional, con su casita, con su veranada, y que vinieron estos tipos y los cagaron a palo y los sacaron de ahí. Entonces digo, se les cae el relato que ellos lo que están intentando hacer, como lo están intentando hacer con Mendoza, es generar focos de conflicto para enfrentar gente. Y nosotros tenemos que aplicar la ley y exigirle a los jueces que apliquen la ley. Hoy vamos a ver, de acá a 15 días, quién se anima o no. Yo pienso que hay una idea de fondo de que la violencia estará mal, pero en definitiva es una suerte de manera indirecta y que preferiríamos que no esté, pero sí está, de reparación por lo que se cometió con ellos. ¿Viste? Como la justificación de la violencia terrorista por esas tierras que les fueron quitadas ancestralmente. Hay una parte chiquitita, pero con poder, o que tenía poder dentro del gobierno, que en el fondo cree en que estos que son violentos están reclamando, serán violentos, pero el reclamo es justo. Bueno, déjame decir algo a la gente para que sepa. Los pueblos originarios que existen en Argentina, no solamente en el sur de la Patagonia, tenemos... Un beso grande a Bayay, que me debe estar escuchando, de lo que es la Liga Pachamama, de todo el norte. ¿Estás haciendo cadena nacional, La Rioja, Arieto? y más o menos Chaco, La Rioja, Salta, todos los compañeros que están esperando que le reivindique sus derechos, nadie va a usurpar allá, porque allá no hay nada. Van a donde está la plata para hacer negocios. Entonces lo que digo es, nosotros estamos del lado de la ley. Del lado de la ley significa que defendemos al Frente Pachamama, a la comunidad Huiritray, a la comunidad Tequelmapu y a todas las comunidades que presentaron sus papeles y pueden demostrar su ancestralidad en esos pedacitos de terreno que me parece justo que tengan. Ahora, como bien, también puede tenerlo... Lo que digo es, los que van de apriete a lastimar e incendiar, no es esto, es estadístico. No hay un papel presentado que justifique su ancestralidad. O sea, son bandas criminales, no son ancestrales, porque si no, demonizamos a los que están esperando realmente su reivindicación que nosotros defendemos. Quiero que participes de este otro tema, por favor, Florencia, que va a presentar Osvaldo. ¿Qué está por pasar, si es que efectivamente pasa, en las cárceles de Santa Fe y especialmente en Rosario, con la conexión a fibra óptica que quiere poner el gobierno? Bueno, en realidad lo que está pasando, y lo ha denunciado el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Hapkin, es que en las comisarías, en las cárceles federales, no en Rosario, sino en las cárceles federales, va a haber fibra óptica para que los presos puedan comunicarse más fácilmente, más rápidamente. Y hay una grave denuncia del intendente rosarino. Pablo Hapkin nos está escuchando. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diego, Osvaldo, un gusto, Florencia, el resto del panel. ¿Qué es lo que usted está advirtiendo? ¿Efectivamente van a colocar fibra óptica? ¿Cuál es la intención, por lo menos en el enunciado, y qué es lo que puede pasar? Nosotros, primero déjame explicarte el marco de la gravedad. La semana pasada el fiscal Soca, que es un fiscal provincial, esclareció varios hechos de crímenes y de extorsiones que tuvieron repercusión pública. Confirmó algo que se viene sosteniendo hace mucho tiempo. El 95% de esos hechos en Rosario provienen de las cárceles. Se organizan, se ordenan, se instruyen desde las cárceles, desde personas que están detenidas. Eso replica en el territorio de la ciudad, en las calles de nuestra ciudad, en muchos de los hechos que se manifiestan además en el 12 o 14% del territorio de la ciudad. Nos enteramos, un punto clave acá, y hablo en términos federal y en términos provincial, pero ¿por qué? Porque muchos de los grandes líderes de bandas narcos están detenidos en cárceles federales, aún
por causas que tramitaron en la provincia de Santa Fe o en juzgados federales de Santa Fe. Todos los programas, incluidos sobre todo el de conectividad en cárceles, acá hay dos puntos graves. El que se haya desarmado la inteligencia penitenciaria a nivel nacional, a lo que se suma ahora los programas de mejora de la conectividad, que se plantean obviamente en función de las audiencias y del acceso a las audiencias, pero que sin lugar a dudas van a terminar facilitando la conectividad de las personas que utilizan esa conectividad para ordenar delitos. Y eso es lo que viene sucediendo sistemáticamente, con teléfonos fijos, con teléfonos celulares, y si aumentamos los niveles de conectividad, obviamente con las posibilidades que la conectividad le va a dar para la comisión de estos delitos. Hapkin, ¿esto va a pasar o ya está pasando? ¿Ya están instalando? Esto es un programa que surgió en diciembre del 2021, que está publicado en el Boletín Oficial, que tiene que ver con un trabajo vinculado al área del Servicio Penitenciario Federal, que depende del Ministerio de Justicia. Y pero nosotros en esto, digo, sí, quiero ser muy claro, y que entendemos en el avance y en la concreción, está cerca de iniciar la instalación. Si no fuera así, ojalá nos lo desmientan. Pero esa es la información que nosotros tenemos. Le hemos planteado a legisladores nacionales también la posibilidad de que intervengan en relación a tener precisiones sobre ese programa. Pero yo, déjame decirte algo, lo hemos hablado varias veces, Diego. Rosario no es una ciudad que esté fuera de la Argentina. Es una ciudad que tiene en una parte de su territorio, porque en otra parte no, pero en una parte de su territorio, las consecuencias del enfrentamiento entre bandas que comercializan drogas, cuyos líderes en su gran mayoría están presos y ordenan estos crímenes, estas extorsiones, estas situaciones en la calle desde adentro de los penales. Te repito, no lo digo yo, lo dice un fiscal, el fiscal Soca, que acababa de desarmar una banda la semana pasada. Y sucede en cárceles provinciales y también en cárceles federales. Pablo nosotros de León, tenemos que tratar de cortar eso, no de fomentar eso, Pablo, no de darle más conectividad. Perdón. Hapkin, buenas noches. Le quiero hacer una pregunta a usted que tiene que ver con el tema Rosario y también se la quiero hacer a Arieto, así que le voy a pedir a ambos una respuesta corta. Hace pocos días Patricia Bullrich propuso modificar la ley y que el ejército pueda actuar en las calles de Rosario, tema inseguridad y tema narcotráfico. Primero le pregunto a usted, Hapkin, ¿cuál es su posición como intendente de Rosario de este tema? Pablo, la experiencia del ejército combatiendo el narcotráfico en muchos lugares no ha mejorado la situación. Pero déjame decirte algo. Empecemos por lo primero. Que las personas que están condenadas no pueden ordenar delitos. Porque lo que sucede en las calles se ordenan de las cárceles. Y cuando la cárcel ordena la calle, estamos listos. Pongan lo que ponga. Si no, mirá el ejemplo mexicano. Entonces, sin entrar en la polémica específica, lo primero, te lo repito, si vos tenés un fiscal que te lo explica esclareciendo hechos, que el 95%, que alguien limite las comunicaciones. Y si no las van a limitar, que escuchen lo que dicen. a ver, quiero sumar... Porque el área de inteligencia te permitiría, escuchando Pero no lo que hace hablan ahí inteligencia. adentro, No hay, está evitar- desmantelado. Desmantelado. Es una cosa- Por Arieto, orden de Alberto Fernández está desmantelada la inteligencia dentro de los penitenciarios federales. porque que- déjame saber, es desesperante escuchar, pero ¿por qué? ¿Cuál es el argumento oficial Cuando- por el cual pudieron Al- justificar eso? Alberto Fernández tuvo casi año y medio, 2 años intervenido el Servicio Penitenciario Federal, desmanteló el sistema de inteligencia dentro de Seiza, dentro de Marcos Paz, porque acusó al gobierno de Mauricio Macri de utilizar eso para espiar a los que se denominaban presos K, empresarios, exfuncionarios vinculados al Fue kirchnerismo. eso, sí. Y en función de eso Pero se desmanteló todo. Desmanteló todo. Fue una cosa que denunció la Procunar constantemente, es que no se Como puede puede haber muchos dejar... compañeros presos, Pero además, cortemos la línea entera por sí, la duda. el problema es que dejaron de investigar a todos los líderes narcos que estaban dentro de los penitenciarios federales. La Procunar hizo un informe hace 1 año y medio, dijo que seguían cometiendo delitos y a veces hasta delitos peores dentro de la cárcel. El Servicio Penitenciario Federal no hizo absolutamente nada y se llegó a pedir incluso que se controle la cantidad de celulares que había en algunas celdas. A ese nivel de descontrol dentro de los penitenciarios federales, que es donde están detenidos la mayoría de los líderes de las bandas narcos. Arieto,
Sí, con respecto al desmantelamiento lo hicieron en todos, también lo hicieron en el Servicio Penitenciario Bonaerense. En el Servicio Penitenciario Bonaerense vos sacás a un preso de comisaría pagando $5.000. Eso lo sé yo, que soy una simple ciudadana argentina, no lo va a saber el Ministro de Seguridad y el Ministro de Justicia. Entonces, tenés un nicho de corrupción, tenés mucha plata disponible del narcotráfico para corromper. Entonces, tenés un tema ahí de... yo no creo que haya incompetencia en la política penitenciaria del gobierno, sino que hay una absoluta decisión de promover todas estas cosas, porque el primer error que cometieron fueron poner todos los narcos en las mismas cárceles. Hoy la mayoría de las personas detenidas, acusadas de narcotráfico, están en Marcos Paz. Segundo, desmantelar la inteligencia. ¿Hay otras de máxima seguridad? Sí, posibles. Claro. Tenés la de Chaco, la unidad 7 de Chaco es máxima seguridad, tenés la de Rawson de máxima seguridad. Tenés Ezeiza, podés dividirlo en Ezeiza y Marcos Paz. Pero concretamente, ¿qué pensás de colocar fibra óptica? Entiendo que el argumento oficial debe ser que dicen así, los privados de la libertad tienen tantos derechos como no se los puede anular como sujeto. Estoy adivinando todo el discurso. Y también creo que hay un argumento fuerte de que para agilizar las audiencias. ¿Qué pensás vos de esos argumentos oficiales? Por lo menos el de la audiencia está claro. Las reglas de tratamiento de reclusos identifican específicamente el tipo de delito. Para los delitos complejos, con alto poder de fuego y alto poder financiero, vos tenés que tener al detenido 24 horas encerrado con 1 hora sola que vaya a dar una vueltita por el parque, con una cámara 24 horas mirándolo y sin celular. Todo lo demás es para generar lo que dice Pablo respecto a multiplicar el delito, la extorsión, el sicariato y demás. ¿Le viola los derechos? No le viola los derechos, porque el Estado tiene el deber de proteger a la sociedad de lo que está haciendo esa persona, que encima tiene vínculos, o sea, no es un homicida que cometió el delito, lo juzgaste, determinaste que mató y lo estás sacando de la sociedad, metiéndolo en una cárcel para que cumpla la condena. Acá tenés, cae una persona y automáticamente cae la pirámide, los subalternos están peleando por la jefatura. ¿Cuál es la...? Y voy a contestar la pregunta de Pablo porque no voy a obviarla, pero para terminar con este tema, ¿cuál es el mayor problema que tiene hoy Italia con respecto a la detención del jefe de la Cosa Nostra? ¿Cuál va a ser el sucesor? Entonces, lo que quiero decir es que vos tengas a la cabeza detenida no significa que en el territorio no sigas teniendo gente. Bien. Si a eso le sumás fibra óptica, celular, accesibilidad, todo junto, los narcos haciendo negocios entre ellos, es un combo que explota en Rosario, que explota en el fondo de La Matanza, que explota en Budge, en Loma de Zamora, que explota en el fondo de Cañuelas, que explota en todo el conurbano y en parte de la Patagonia. Del país también. Hapkin. Pablo, lo escuchamos. Ahí se nos fue Pablo. Sí, perdón que... Ahí estoy, perdón. Usted ha reclamado, como tantas veces, esto, es decir, no pongan... Usted habló con el gobierno nacional sobre esta cuestión, van a complicar más las cosas, les van a facilitar todavía más las comunicaciones, van a mejorar, van a sofisticarse la red de secuestros, de extorsiones. ¿Qué le dicen cuando usted va con esa idea? Nosotros estamos, obviamente, en contacto con las áreas de fuerzas federales, con juzgados federales, pero esto depende directo del Ministerio de Justicia de la Nación. Si bien el programa es con el ENACOM, el área del servicio penitenciario depende del Ministerio de Justicia. Yo le digo, mire, yo a mi ciudad la castiga muchas veces por cosas que suceden, que no es que no suceda, pero no es lo único que sucede en Rosario. Yo jamás lo he escuchado en el Ministerio de Justicia de la Nación hablar sobre el problema del narcotráfico en Rosario. En mi ciudad no se fabrican armas, en mi ciudad no se producen drogas. Llegan, entran. Y sí, obviamente, tiene una cuestión logística en la cual hay bandas que violentamente disputan el territorio. Jamás he escuchado del Ministro de la Nación una expresión que tenga que ver. Pero si encima ahora usted la agrava, las facilidades dentro del servicio penitenciario, que es de donde se genera el 95% de los hechos, el resultado va a ser peor. Y ese no es un tema que lo podemos resolver en la ciudad. Lo tiene que resolver la Nación, en este caso, recomponiendo el área de inteligencia criminal del servicio penitenciario. Quiero que Osvaldo se sume con... En el mes de enero, Hapkin, hubo un montón de muy pequeños negocios en Rosario que recibieron amenazas mafiosas, pidiendo una comisión mensual, semanal, y vamos a pasar por acá y te vamos a cobrar 3.000 pesos a un kiosco para que no te hagamos nada. ¿Cómo se enfrenta a eso?
Sí, pero ojo, Osvaldo, que precisamente eso tiene que ver con la libertad de llamar. Durante muchos años, vos te acordás, te llamaban a tu casa y te decían que tenían secuestrado a un pariente y no era en absoluto así. Hoy esto tiene una cosa más sofisticada. Se produce un hecho violento y sobre ese hecho violento hay un montón de llamados. Gran parte de eso es, y se ha probado, es lo que probó el fiscal Soca, no son reales, son personas de adentro de un penal que mandan a un pariente a generar un hecho para después, al otro día, llamar y poner carteles. ¿Cuál es el titular que se logra? Rosario bajo extorsión. No, es la libertad de las cárceles. Bien. Es la libertad con la que operan de las cárceles. Y Bien. ojo que no es un problema que se esté dando solo en la ciudad. Pero por supuesto. Sí, se va a grabar en el país. Pero no Se hay va a grabar ninguna en el duda. O lo frenan ahora, o esto, digamos, eso pasaba antes en las películas, Hapkin. Uno decía, esto no va a llegar, son las películas de los 80 de Pablo Escobar, y lentamente van, no digo que sea la Colombia de aquellos años ni de los 90, pero hay cosas que se están agravando, pero eso es indudable en la Argentina. Muchísimas gracias por esta conversación, Hapkin. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Bien. No, quería agregar con respecto a por qué yo no estoy de acuerdo con que el ejército haga seguridad interior. Y voy a poner un hecho histórico que todos recordamos para entender lo que sucede cuando se hace demagogia. En 1975, con un gobierno democrático, se decidió atacar a la guerrilla rural de Santucho, en Tucumán, El operativo ordenando Independencia. el ejército. Yo no estoy hablando de lo que sucedió en dictadura, de la cual soy querellante de lesa humanidad con mucho honor, porque el Estado no puede matar. Ahora, durante el gobierno democrático de Isabel Perón, mandaron al ejército a aniquilar a la guerrilla, porque así decía el decreto, y lo que pasó luego fue que los juicios de lesa humanidad que todos reivindicamos y acompañamos y protagonizamos en muchos casos, buscando la memoria, la verdad y la justicia, se convirtieron en una cueva de venganza en donde todos los soldados y el ejército que ejecutó el operativo Independencia por orden de un gobierno democrático, terminaron todos presos. Eso catapultó a Videla. Pero que digo, terminaron todos presos por lesa humanidad. O sea, no hubo decir, che, pará, en el operativo hubo esto que estuvo mal, acá se torturó, se hizo esto, no se aplicó lo que decía ni el decreto ni la ley. Todos terminaron haciendo lo mismo, supuestamente el operativo Independencia hizo lo mismo que hizo Simón en el chupadero del Olimpo, torturando embarazadas y desapareciendo. Y ni gente. hablemos de la triple A. Entonces lo que te digo es, lo que te digo que es importante es, vos pedís como demagogia que vaya el ejército a hacer seguridad interior y un soldado está entrenado para matar en una guerra, no para hacer prevención. ¿Qué quiero decir con esto? Después tenés una montaña de muertos en el combate contra la inseguridad y el ejército termina imputado por violencia institucional. ¿Está tratando de Entonces, demagoga a Patricia Bullrich? siempre dobla 180, no podés doblar 180 todas las curvas. ¿Y sabés por qué lo digo? Porque se lo dije en la cara cuando discutimos, cuando me sumé a ese equipo, el procedimiento de Cuyamen. O sea, que Vos es ya público, no trabajás con Patricia y la respeto y la quiero y ella lo sabe, pero sabe que tenemos metodologías distintas. El Estado no puede desalojar con un muerto, desalojar con un muerto y dejando muertos los desalojos, porque así no funciona el Estado. ¿En qué muerto dejó en los desalojos? Maldonado en Cuyamen, Nahuel. Pero perdóname, Florencia, a Maldonado no lo dejó. No, lo que estoy no lo dejó el gobierno de Macri, ni nadie lo sumergió en el agua. No. Fue en el marco de un procedimiento de desalojo de una ruta que terminaron corriendo campo abierto. La orden era desalojo de una ruta. Los perdiste en el medio del campo, los perdiste, desalojaste la ruta. Si vos te acelerás y cometés un error y alguien muere, por más que no se te puede imputar directamente, porque no tuvo nada que ver ni la gendarmería ni toda la construcción que hizo el kirchnerismo respecto a ahogar Maldonado, pero en el análisis del procedimiento vos te tenés que sentar con las fuerzas de seguridad y decir, esto no puede pasar, ajustemos el procedimiento. Después vas y desalojás Mascardi. ¿Por qué esto lo digo? Porque también los vecinos de Mascardi lo vivieron. Tenés que desalojar, obvio. Ahora, desalojás y de backup dejás a la prefectura, que es una fuerza de río para cuidar la montaña. Y puede salir mal, hermano. Y te salió mal. ¿Y qué pasó? Hay un muerto, no se desalojó y el problema sigue. Hubo un tiroteo ahí también. Por supuesto, no estoy hablando... A ver, lo que estoy diciendo es un análisis de lo que tiene que hacer un comando conjunto cuando toma decisiones determinantes, que un error puede generar un colateral que te cuesta el hecho. ¿Vos estás trabajando con Horacio Rodríguez Larreta? Yo se lo dije a Patricia esto. Lo que quiero decir es, a mí me parece que los que hacemos seguridad tenemos que hablar con honestidad.
porque el fracaso de las políticas de seguridad en Argentina, ya sea de izquierda, del medio, de derecha, evidentemente nos está demostrando que nos tenemos que poner de acuerdo. Y en el caso mío, ¿cuál sería el acuerdo? Mira, te lo digo, que el ministro de Seguridad de la provincia de la próxima gestión esté respaldado por la legislatura, porque hay que meter a fondo, hay que sacar. Hay territorios que los controla directamente el narco, tomando lo que decía Pablo Yaskin, que se ve Rosario como si fuera lo único que pasa, y vos tenés problemas graves en La Matanza, por ejemplo. Vamos cerrando. Dale. Cierro con esto. Parte de la tablada está tomada por el narco, controlado por los territorios. Entonces lo que te digo es, para respaldar la política de seguridad que reduzca la inseguridad, que saque de esos lugares a los narcos, que busque las armas y que sea tolerancia cero con el policía corrupto, vos necesitas respaldo. Bien. Si vos solamente tenés el respaldo oficial, es posible que vuelen al ministro de Seguridad. Escuchá. Entonces digo, el consenso es necesario. Cerrás con este párrafo. El consenso es necesario para la seguridad. No puede ser ni de izquierda, ni derecha, ni coyuntural. Entonces, lo que digo es, Bien. los planteos objetivos en términos de la gente está bien, el procedimiento está bien. Ya está. En términos de especialistas, que nos juntamos después a hacer el análisis, vos no podés tener un muerto en un procedimiento porque te lo van a facturar y no vas a lograr nada. Tenés que ajustar y ser más preciso. ¿Cuánto daría para discutir este tema? Sin embargo, tenemos que cambiar de tema. Porque fue muy grave lo de Maldonado, casi fue un golpe de Estado que le casi quisieron voltear al gobierno entero. Pero eso no pasa por el kirchnerismo, pasa por cómo nosotros trabajamos la seguridad. El kirchnerismo buscaba el desaparecido y lo iba a hacer siempre, lo va a seguir haciendo, porque no le importa la verdad al kirchnerismo. Y acordate de los muertos en pandemia de las policías provinciales y nadie dijo nada. De Florencia, la chica de San Luis, que todavía no hay justicia, la buscaron dentro de una comisaría, tal cual. Vos tenés que pensar que hoy ni siquiera terminó enero, mañana es 1 de febrero, vas a tener tiempo para hablar. Lo que pasa es que no hay muchos espacios, te lo tengo que agradecer, Bueno, no hay muchos espacios en donde uno pueda reflexionar y terminar la idea. Bien, gracias Florencia Arieto. Voy a Manu Jove. En algún lugar de Merlo, en El Colonial, que es una casa que funciona como de eventos de la Intendencia de Merlo, está Manu Jove en la cumbre del peronismo / Kirchner. Manu Jove, ahí estás. Hola Diego, hola a todo el equipo. Aquí estamos en Merlo, efectivamente la Quinta Colonial, ahora llamada, rebautizada Quinta Néstor Kirchner. Fíjate las casualidades. Me sorprendés me dicen tremendamente. Que efectivamente fue una casualidad. Me dicen que efectivamente fue una casualidad. Te voy a llevar al pasado, Diego, 4 años atrás, otra Argentina. 18 de mayo, recordarán, del 2019, fue cuando Cristina Fernández de Kirchner anunció esa fórmula con ese video, con ese tuit, con Alberto Fernández, la fórmula que termina ganando esas elecciones. ¿Sabes dónde se presenta esa fórmula? Efectivamente, acá, en esta misma quinta, en este mismo lugar, 26 de mayo, una semana después, y hoy, fíjate las vueltas, iba a decir de la vida, pero sobre todo las vueltas del peronismo, que Alberto Fernández no estuvo invitado a esta reunión, a esta mesa, dicen provincial, pero hay algunos, de hecho, ministros del Gabinete Nacional. Llegó hace un rato Sergio Massa, el último en llegar, que tuvo una reunión con la mesa de enlace, que anunció algunas medidas de alivio, por lo menos así lo anunciaron, lo comunicaron para el sector del agro, y que vino para acá con Catopodis, el último en llegar, había llegado más temprano Axel Kicillof, Máximo Kirchner, el gran protagonista de las internas de esta semana, Guado de Pedro. Ya están todos acá, asado de por medio, porque ese es el menú aquí en la Quinta, con, por supuesto, el intendente de licencia, Menéndez, como anfitrión. Bien, espérate un poquito, vamos a hablar del asado y de cómo sube la carne en un rato con Iván Ordóñez. Pablo de León, ¿qué quieren que pase los compañeros peronistas esta noche comiendo carne? Bueno, el tema es que esto comenzó, todo lo que cuenta Manu, como una reunión de intendentes iba a ser, de una sección, de la primera, después de la tercera sección, que son las más importantes. ¿Y qué pasó? Como pasa todo en el frente de todos, que todos se suben, Máximo como presidente del PJ, Kicillof de Pedro, en medio de su pelea con Alberto Fernández, y al último Massa, se le subieron a esa reunión. ¿Por qué? Porque todos quieren cuidar el verdadero bastión de Cristina, que es la provincia de Buenos Aires. Acá están hablando de cómo le bajan plata a los intendentes para la campaña electoral y cómo entre todos los que nombró Manu van a hacer todo lo posible para no perder la elección por la gobernación de la provincia de Buenos Aires. La verdadera batalla del cristinismo este año. Bien, Manu, ¿qué viste vos? ¿Qué te llamó la atención? ¿Alguien hizo alguna declaración? Bueno, intuyo que no. La perlita de la tarde, porque fue antes de que baje el sol, incluso todavía iluminada la puerta
de esta Quinta de Merlo fue que llegó un invitado, no invitado en realidad, o alguien que se autopercibía invitado. Alberto Samid apareció acá en la puerta diciendo que él, como peronista, como congresal del PJ, etcétera, merecía tener un lugar en la mesa. Por supuesto que no estaba en la tenía lista, que llevar no la carne figuraba para en el la lista de asado, los invitados. Samid. ¿Le hicieron Y no derecho lo de dejaron pasar. admisión a Alguno- Samid? ¿Le hicieron derecho de admisión a Samid? Alguno bromeando decía que no se permiten Albertos en la reunión. Claro, estuvo bien. Quizás tenía que ver con eso. Lo cierto es que no le dejaron pasar a Samid. Y entre los ausentes, más allá del presidente, porque como decía Pablo, esta era originalmente para intendentes de la primera sección electoral, es decir, zona norte y algo de zona oeste del Gran Buenos Aires. Bueno, llegó Mayra Mendoza, está Martínez Arralde, que no es intendente, pero obviamente sabemos que su terruño es Loma de Zamora con su ladero Termín. Se expandió esta invitación a intendentes de otras secciones también, más allá de las figuras nacionales del peronismo. Llegó, por ejemplo, el único que habló y no dijo demasiado, sí, planteó que se van a hablar de cuestiones electorales, fue Mario Seco, el intendente de Ensenada, cuando llegaba, pero lo cierto es que la cuestión electoral es obviamente lo que prima aquí en esta reunión. No vino intendente de Hurlingham, el que regresó a Hurlingham, Juanchi Zabaleta. Consulté por qué no venía. Me dijeron que cuando lo habían invitado ya era demasiado tarde y tenía un compromiso personal que no pudo eludir. macana. Por eso de los Bien. intendentes importantes del peronismo es el único ausente. Gracias, Manu, A ustedes. Está Carlos Fara con nosotros. ¿Vos nos podés intentar explicar cómo se juntan figuras tan fuertes de un gobierno peronista y no hay una iniciativa productiva de alivio fiscal? Se reúnen por los cargos, por la elección, por la preservación del poder. ¿Cómo se explica eso? ¿O estoy haciendo el papel de ingenuo o quizás lo esté haciendo a propósito incluso? A propósito, seguramente. ¿Cómo podés explicar esto, digamos? El Congreso prácticamente está paralizado, no sesiona. Hablamos de la ley de alquileres y otras iniciativas también de creación de empleo. Todo cajoneado, todo frisado. Sin embargo, lo que sí los vigoriza es el asado y a ver cómo un poco unifican el criterio para hacer una reducción de daños y no perder o al menos conservar la provincia de Buenos Aires. Totalmente. Yo creo que el título, digamos, del asado es cómo tratamos de sobrevivir perdiendo la presidencia. Sería básicamente la cuestión. Y el subtítulo decía, y tratemos de no perder la provincia también, digamos, ¿no? Esa sería un poco, digamos, la cuestión. No, es obvio, digamos, que ya a nadie le importa absolutamente nada de lo que pase, digamos, con el país, teniendo en cuenta, digamos, que lo más esencial es cómo hacer una retirada ordenada de lo que supone que va a ser una derrota presidencial, porque en esto, digamos, si hay un gran consenso en la Argentina, es que el Frente de Todos lo más probable es que pierda la elección presidencial. ¿Qué es retirada ordenada? Retirada ordenada es, bueno, precisamente esto de tratar de ver si pueden conservar provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta, digamos, que va a haber que ubicar una cantidad enorme de gente para poder resistir, entre comillas, si es que efectivamente lo logran en los próximos 4 años, ¿no? Yo quiero meterme, si Pablo me acompaña, vamos con esto. Hay un escenario posible, nada está asegurado, digamos, todas las prevenciones, cada vez que uno va a decir un párrafo. El gobierno, Juntos por el Cambio, podría ganar en las elecciones, suponte, que tiene la presidencia. ¿Imaginas una provincia que no sea de Juntos por el Cambio y que gane Kicillof, mantenga, acordemos, ahí no hay balotaje? ¿Cómo imaginas un gobierno de Juntos por el Cambio de la presidencia y la provincia de Buenos Aires conservando el peronismo? Recordemos las dos experiencias, lo que pasó. Alfonsín lo tuvo Cafiero y De la Rúa lo tuvo a Rucauf. Ya sabemos ambos casos cómo terminó cuando la provincia de Buenos Aires quedó en manos peronistas con gobiernos no peronistas en la presidencia. No, yo creo que primero creo que va a ser una situación bastante caótica, ¿no? Digo, porque va a existir esta situación de los vetos mutuos, ¿no? Políticamente hablando, más allá del Congreso. Tengamos en cuenta, digamos, que cualquier protesta que quiere impulsar el peronismo desde la provincia de Buenos Aires termina en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires, con todo lo que eso implica, admitiendo o suponiendo, digamos, que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires va a seguir siendo, sí, de Juntos por el Cambio. Va a ser una especie, yo te diría, como una suerte de empate catastrófico, ¿no? Digamos, de esa situación en donde ninguno termina de imponerse.
El presidente presidente o presidenta, digamos, quedaría relativamente debilitado porque no conduce la provincia de Buenos Aires. Algo le pasó efectivamente a De la Rúa. Y el gobernador de la provincia o gobernadora de la provincia de Buenos Aires, digamos, dependiendo de la caja del Estado Nacional para poder pagar sueldos, porque si no, no llega. Hay un tema que hoy cuesta entender y pensar que es que puedan ganar la provincia de Buenos Aires por esta razón. Primero, el peronismo no tiene candidato presidencial. Y segundo, Cristina, hasta hoy no va a ser candidata a senadora, que era lo que iba a hacer ella, que es que te tracciona, aparte por una cuestión que la gente quizás no se acuerda, pero es después de pegadito a la boleta del presidente va la boleta del senador. Entonces vos podés tener un presidente más o menos, pero si la tenés a Cristina en esta letra, podés agarrar la boleta entera y votarla. Entonces, acá aparece esta dificultad y algunos dicen, incluso algunos han dicho que Kicillof propio dice, si no tenemos una buena elección presidencial, no podemos ganar la provincia. Y acá aparece el elemento que es la llegada del último. Massa, que se quiso mostrar con la mesa de enlace, anuncio de sequía, termina yendo a algo que él dice que no va a hacer, que es hacer nada de política. Está en una reunión de rosca política, que es este asado, paradójicamente, el ministro de Economía, en una situación donde un matarife se quiere colar y donde la gente no puede comprar asado, los muchachos, los caciques peronistas están todos comiendo asado. Lo necesitan a Massa, pero Massa tiene un problema. Prometió bajar la inflación en abril con un 3 adelante. Y hoy ese escenario lo tienen complicado. Y sin escenario no tienen ni candidato ni elección presidencial. Totalmente. Porque además, digamos, lo más probable es que si Massa no logra el objetivo en los próximos 90 días, lo más probable es que él mismo se corra de la situación. Digo, porque no va a querer ser cabeza de turco, digamos, ¿no? Ahora, para ir a pasar la elección, que vaya otro, ¿no? Amén de esta situación y lo que bien detallaba Pablo, la pregunta que subyace es, ¿cuál es la agenda de ellos? Porque la única sensación que da a lo largo de todo este tiempo, y es un gobierno que ya va a cumplir 4 años, está transitando su 4.º año en el poder, es que la agenda es completamente chiquita. Es la mesa de ellos, es la rosca de ellos, es la caja de ellos, y los problemas de la gente solo se profundizan. Entonces, amén del poroteo que ellos cuentan, me parece que lo que deberían preguntarse es ¿quién nos va a votar después de todos estos resultados? O después de la gente sentir que siempre han estado ajenos a sus problemas. Y en ese punto me quiero sumir a lo que dice Lucía. ¿Cómo es que un gobierno que no se está ocupando de la gente en la provincia puede tener posibilidades de ganar? Claro. No, bueno, digamos, el supuesto es que el supuesto no. Ganar. Digo, pero puede llegar a pasar. Digo, sí, puede llegar a pasar matemáticamente. Conserva imagen Kicillof. Conserva imagen Kicillof. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Intención de voto? Totalmente de acuerdo. A ver, repasemos, digamos, qué es lo que yo creo, digamos, que puede llegar a pasar más probablemente. Cuando la gente vota en Provincia de Buenos Aires, arrastra, digamos, la locomotora de la boleta presidencial o eventualmente si figura Cristina como senadora y después arrastran los intendentes de abajo para arriba. En el medio, digamos, la elección de gobernador es relativamente poco importante en la cabeza de la gente. Claro. Eso es el argumento que te dan algunos candidatos, no voy a decir quiénes, de Juntos por el Cambio para la provincia, van a decir, che, mirá que hay un escenario de paridad hoy entre Axel Kicillof, intención, aún con todo lo catastrófico que fue la gestión nacional, etcétera. Hay que ver cuánto se hizo y cuánto no se hizo en la provincia de Buenos Aires, que ya sabés, aún así conserva, quizás por su proximidad con Cristina o la imagen que tiene, conserva votos. Cuando vos le señalás eso, dice no. Eso no preocupa porque lo que define la provincia de Buenos Aires es la cabeza del candidato a presidente. ¿Verdadero o falso? No, es verdadero. Es verdadero. E inclusive, digamos, ten en cuenta esto. La única vez en donde, digamos, votando al mismo tiempo presidente y gobernador fueron de partidos distintos, fue en el año 99 frente a una ingeniería electoral, digamos, que ahora no se puede hacer, que es que el candidato, el que fue finalmente gobernador, que fue Bucau, llevaba 2 candidatos a presidente, ¿no? Claro. Iba abajo de la boleta de Duhalde y abajo de la boleta de Cavallo. Cobraba las 2 ventanillas. Exactamente así. Bueno, la gente decidió, digamos, que Bucau fuera gobernador. Ahora, después de esa experiencia, porque de esto, digamos, la sociedad consciente o inconscientemente aprende, nunca más se volvió a producir. ¿Okay? ¿Por qué? Pues la situación terminó mal. Vamos, digamos, al 2023. El 2023 se va terminando un presidente, va terminando su mandato, un presidente débil, ¿no?
Y una de las cosas que efectivamente más le preocupan a la gente es que el presidente es débil, ¿no? Frente a Cristina, pero también, digamos, por sus propias limitaciones políticas. Entonces, me resultaría muy raro, no digo imposible, pero resultaría muy raro que la gente decida que el próximo presidente o presidenta sea de un partido distinto al de gobernador, teniendo en cuenta, digamos, que va a quedar un presidente debilitado no pudiendo encolumnar la provincia de Buenos Aires. Es cierto, pero es una reflexión que hay que hacer, que es ese votante se para frente al biombo de las boletas y hace la reflexión que se hizo Fara el año pasado o hace varios meses de no quiero debilitar al presidente. ¿Eso es sofisticado para que ocurra o no? No es sofisticado, porque, bueno, vos lo sabés mejor que yo, digamos, el inconsciente manda esto, y las imágenes de poder son fuertes. Y bueno, las imágenes de poder que está diciendo él las vamos a tener en cualquier momento, que es la cena de este momento en Cumelén entre Mauricio Macri y Larreta, que también están hablando de este tema de la provincia, porque acá Macri y Larreta, que algunos dicen que van a arreglar, algunos dicen que no van a arreglar nada, tienen que hablar de qué van a hacer en la provincia de Buenos Aires. Tienen a Santilli de un lado, tienen a Cristian Ritondo del otro y después otros candidatos menores. ¿Qué van a hacer en la provincia cuando tienen un problema que es Milei? Milei va a poner a cualquiera con un gorro acá que diga soy el candidato a gobernador de Milei y le va a sacar votos juntos para el cambio. Y ahí hay un tema que Kicillof y los suyos miran con atención. Muy bien, yo tengo que hacer una tanda. Lo despido a Carlos Fara. Sigo instrucciones. Carlos Fara, lo despido. Gracias por haber venido. Por favor, siempre muy valiosa tu mirada. A la vuelta está Iván Ordóñez y nos va a hablar de esto que dejamos para lo último, pero es muy importante, que es que la carne se despertó, bien amarillo, se despertó la carne, se desfrizó, salió del freezer el precio de la carne y puede complicar el índice inflacionario. Nos va a explicar por qué. Iván Ordóñez después de la tanda. Señores y señoras, a disfrutar porque voy a hacer... Le amago como en el penal, ahora medio que se amaga. ¡Aló! Hola Diego, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Diego querido? Un verdadero gusto saludarte uruguayo, muy bien. y conversar contigo. A mí me honra hablar con la prensa libre, a diferencia de otros gobiernos populistas de la región que prefiero no mencionar. Kirchnerismo. Perdón. Escúcheme. Me pesqué un resfrío surfeando. Es verdad. Tú sabes que yo siempre, bueno, quiero mucho al pueblo argentino y en general tengo un buen trato con los políticos de tu país, aunque algunos sean un poco impresentables. Como Massa, hijo de puta. No. Pero ¿por qué? Claro, bueno, No me Massa dijo corresponde que era el hermano entrar en menor polémicas. en el Mercosur. Sí. Había como las había etiquetas que de los cuidarlo. autos que tienen los muñequitos cuando se usaba en la luneta, papá, mamá, bebé. Eran los hermanitos menores de la luneta La del verdad auto. es que, con todo respeto, Sergio Massa debería aprender más de mi ministra de Economía, Susana Arbeleche, pero bueno, no pienso entrar en polémicas porque soy muy republicano, no como Alberto. Está con broncoespasmo. Pucha, qué resfrío, ¿eh? Sí, broncoespasmo. Pasa que el traje que uso para surfear es hecho en Argentina, lo fabrica un amigo del Vasco de Mendiguren y entonces te recontracagás de frío porque el amigo del Vasco te pichulea el neoprene, pero te lo cobra una fortuna. Esa Pero sí. bueno. Pero escúcheme, ¿cómo la Por pasó? eso- No hablamos, pasaron Sí. unos días, pero vale la pena. ¿Qué tal la pasó en la CELAC? En esta cumbre Bueno. de gobiernos. Bueno, es que no es que a mí no me guste el Mercosur porque, bueno, nosotros, a ver, quiero ser diplomático con esto. Puede ser que seamos el hermano menor, pero somos el hermano menor que ya se fue a vivir solo y tiene un buen trabajo y ustedes son los que siguen en la casa de los padres sin aportar nada y vaciándole la heladera, ¿eh? Sí, y usted gana Y el dólar. asociándose con los vecinos matones de la cuadra, ¿no?
Esto con todo respeto lo digo. Y usted habló de una visión hemipléjica, dijo, de los derechos humanos. Una visión hemipléjica de los derechos humanos. Algunos países que no los respetan, como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, incluido Argentina. No. Está mal con el Qatar. ¿Quién era el que había dicho, Pero bueno. el expresidente uruguayo que había dicho que son todos una manga de fascinerosos? Valle, el presidente Valle. Jorge Valle. Sí, que todo una Jorge vez se Valle. lo agarraron con la cámara prendida. Lula se fue a comer, se fue con el Pepe ¡Dijo la vacuna, perdón! Perdón. Lula se fue con el Pepe Mujica, manejaron el auto ahí, el escabarajo. El Fusca. Sí, bueno, lo que pasa es que ya Pepe Mujica es, bueno, un símbolo. A nosotros nos va bien hasta cuando nos gobierna un anciano de izquierda y es guerrillero como el Pepe Mujica, que respeto muchísimo también. Pero bueno, aquí en Uruguay es otra cosa. Nosotros somos pujantes, atraemos sus dólares, sus empresarios como Marcos Galperín, sus conductores de televisión como Susana Jiménez, mantenemos jóvenes a Nico Repeto y Florencia Raggi. ¿Cómo hacen? ¿Dónde los ponen? Salió una foto de los tipos, parece del año 2001. Sí. Y eso es gracias al agua de Punta del Este y a que la gente acá en Uruguay no se la pasa todo el día rezongando con el contador para pagar impuestos. ¿Está? No todo bueno. está nacido en Uruguay. Déjenme decirle que pasan Bueno, cosas. tengo aquí algunos problemas. Ah, bueno, por eso, ¿eh? Sí. Ahora me renunció el ministro de Ambiente, Adrián Peña, porque decía que tenía título, pero no tenía título. La oposición también me critica. Han filtrado algunos chats comprometidos de mi ex jefe de seguridad. Dicen que yo espío a mi ex mujer Loli. Pañi diría que soy el hermano menor de Arribas y Magdalani. Pero bueno, en fin, no todo es color de rosa aquí en Uruguay, pero por suerte los tengo ustedes, o tengo la de ustedes, que Sí. siempre Esa está. nos permite decir vamos Uruguay nomás. La nuestra va a estar, diría Sí. Massa. Ahí está. Bueno, Bien. me voy a comer una ensalada de Pepín Rodríguez Simón y bueno, Se pone Pepín Ustedes saben Rodríguez que Simón yo soy- así en los ojos. Que Sí. Muy bien. soy anda tan por pero tan punta. cheto que no tengo olor a chivo, tengo olor a chivito de la pasiva. Sí. Qué rico. Bueno, presidente, gracias por esta comunicación. Un gran abrazo, Diego, un gusto Gracias. conversar contigo. Gracias. ¡Qué embole! Tarico no tiene límite. Tarico tiene techo. Muy bien. Iván Ordóñez, Diego, la ¿cómo carne, estás? composición. ¿Por qué, déjame decirlo de modo amarillo, por qué se despertó la carne? Porque se estaba durmiendo. Entonces, hace más o menos, tuvimos un pico del precio de la hacienda en pie, digamos, los novillos de más de 300 kilos, que son los que se faenan y después son la carne. La tuvimos en un pico de $1,5 blue el kilo en más o menos marzo-abril del 2022. Y desde ese momento está cayendo. Está cayendo y está en 80 centavos blue el ¿Por kilo. qué caía el kilo? ¿Por qué caía el kilo? Por la sequía. La sequía lo que hace Los animales es... no tenían agua, los mandaban a faenar. No solamente agua, no tenías materia seca, o sea, no tenías bien. pasto, el grano no se conseguía. No los podían mantener, los vendían. Como había Massa hizo mucha el dólar oferta. soja 1 y el dólar soja 2, los productores vendían la soja, pero retenían el maíz. El maíz sirve para terminar la hacienda. Los últimos 100 kilos más o menos en general se engordan con maíz. No se conseguía maíz y empezó un proceso muy agresivo de liquidación. Y eso se ve en los precios. Vos ves que a medida que nosotros miramos índices de inflación mensuales del 5% mensual, 5,5, 5, 6, a veces 7, la carne estaba siempre por debajo del 3. Y te canto, por ejemplo, Sí. vamos a hablar del asado. En junio la inflación del asado fue 0,2, en julio menos 0,5, en agosto 0,3, en septiembre 2,9, 4,2 en octubre, 1,8 en noviembre, recién 5,5 en diciembre. Todo eso era por la sobreoferta de cabezas. Correcto, porque vos cuando faenás un animal para exportar, que tenemos el récord exportador histórico, nunca se exportó tanto en kilos y en miles de millones de dólares,
te queda un pedazo de la res que la tenés que comercializar en el mercado interno. Y es un pedazo muy grande. Se calcula que a veces, dependiendo del mercado de destino, te puede quedar más del 60% de la res que faenaste para comercializar en el mercado interno. Pero me perdí en una... ahora quiero que Osvaldo, que tenía algo, pero me perdí en ese recorrido. ¿Hay un récord de exportación de carne después de todas las restricciones que hubo? ¿Ahora sí se está exportando? Vos tenés las restricciones en pie para 7 cortes, las van modificando en la letra chica todo el tiempo. Viste la cantidad de dientes del animal que marca la edad, el peso, si es hembra o si es macho, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que la demanda es muy grande, se han otorgado permisos de exportación suficientes y además esta sequía lo que hizo fue impulsar la liquidación. Entonces la carne argentina estaba muy competitiva en dólares en el mundo. Entonces fuimos ganando cuota de mercado en algunos mercados donde ya teníamos presencia. Por eso llega el récord exportador y por eso también se vuelca mucho más carne al mercado interno. ¿Y qué pasó de repente? Y de repente te leo, por ejemplo, la carne picada. Junio 3,3% de inflación. Julio 1,2%. Agosto 0,3%. 3,2, 1,2, menos 3,2, Eso menos era el 0,9. pasado. Vamos al presente. ¿Qué Una pasa cosa con la más del carne? pasado, si la inflación anual del 2022 fue 95%, la de la carne fue inferior al 70%. Entonces, ahora lo que estamos viendo es que hay... La carne quiere recomponer. La carne va a recomponer. Va a recuperar. ¿Por qué? Porque ahora hay escasez de Hacienda. ¿Por qué? Porque se sobreliquidó. Es lógico, es oferta y demanda. Entonces, el precio que estaba en menos de 90 centavos blue el kilo de la Hacienda en pie, ahora en menos de un mes creció a más de 1,1 dólares blue el kilo vivo de la Hacienda. ¿Qué podemos esperar que pase en las próximas semanas? Yo te diría más que las próximas semanas, en todo lo que va a ser el verano y se va a acentuar, se va a agudizar cuando lleguemos a abril-mayo, va a crecer mucho el precio de la carne. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque la carne con sus sustitutos son el 7,5% del peso de todo el IPC, no solamente de alimentos, de todo el IPC, el 7,5%. El número que da el INDEC todos los meses, más o menos a mediados de mes, el 7 y pico % lo manda la carne. La carne, el pollo, el cerdo y el pescado, porque juegan de sustitutos. Entonces, cuando la carne empieza a subir, le va a habilitar la subida al pollo. La gente en general, los argentinos en general, ¿qué quieren comer? Quieren comer carne vacuna. ¿Por qué? Parece que suena... la carne le habilita al pollo, parece un cuento. ¿Por qué le habilita al pollo? Porque son bienes sustitutos, entonces vos... Cuando estás corto de ingresos... Más demanda, suben el pollo. Al margen, recién Pablo dijo algo, la carne está muy cara, la gente no puede comprar carne. No es que la carne está muy cara. De hecho, yo lo que acabo de mostrar es que, por ejemplo, la cebolla en el 2022 subió un 570%. Entonces, la carne está relativamente mucho más barata que todos los otros alimentos porque subió menos que los otros alimentos, ¿de acuerdo? Lo que está pasando obviamente es que hay un proceso de empobrecimiento de la población. Yo me refiero a eso. Claro. Me refiero a eso, el Entonces, empobrecimiento es un de la tema de gente, ingresos, ¿no? No es un tema del precio de la carne. De un gobierno que hacía un spot mostrando que volvía de una parrilla desolada, volvía al asado. Y al margen de esto que vos muy bien explicás, la gente le cuesta hoy hacer asado. Y obviamente cuando va, vos vas a algunos supermercados de calidad. Yo el otro día fui a uno y no podía creer la calidad de la carne, porque evidentemente bajaban el nivel y había un montón de faltantes, como vos bien detallabas. Bueno, por ejemplo, el kilo de lechuga está en 400 pesos. Que aumentó la lechuga de noviembre a diciembre aumentó un 131%. O sea, en un solo mes la lechuga aumentó un 131%. Si los invitan a un asado, lleve la carne o lleve la ensalada. Claro, ¿no? el tema también es la distorsión de los precios, ¿no? Porque no es que algunas cosas han aumentado en función de algún tipo de criterio. Es que en algún momento cada uno fue remarcando o colocando seguramente el precio que más le conviene. Y además, la carne, el precio de la carne es un juego entre la oferta y la demanda y en el fondo, poco tiene que ver el precio de la hacienda en pie. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que va a haber efectivamente un poco de escasez de carne. No estoy diciendo que va a faltar carne en el mostrador. Lo que digo es que va a haber menos carne de lo habitual y eso va a presionar el precio. Pues es el libre juego de la oferta y la demanda en ese sentido. Entonces, poco se puede hacer y después hay otras partes de la construcción de precios que tienen que ver con los costos de logística, los costos de mantener la carne en frío, los salarios del personal, todas esas cosas. Entonces,
la carne, al estar relativamente más barata, le pisa el precio al pollo, por sobre todas las cosas, porque nosotros estamos consumiendo alrededor de 48, 49 kilos per cápita por año, por persona, de carne vacuna, y alrededor de 44 se come de más pollo. o menos, cerrá con la gloria en estos segundos finales, se come más, menos, igual carne que hace 10 años o que hace 20 años, o el número que tengas en la Estamos cabeza. en el piso histórico de consumo, nunca en la historia de Argentina se consumió tan poca carne vacuna, pero se sustituyó por pollo. El pollo antes, en los 90, cuando yo era chico, se comían 13 kilos per cápita por año y ahora se comen 44, digamos, ¿no? Entonces se fue sustituyendo. Eso es bueno, digamos, ¿no? Lo que no es bueno es que la gente lo haga porque no tiene ingreso, digamos, Claro. no porque no es por tema una de salud cultura o tema gastronómica cultural. o salud. Iván, muchas gracias por haber venido. Un gusto. A ustedes por habernos acompañado. Como siempre, ahora Darío Lopreite aquí en TN. Hasta mañana.